Listo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a la clase de Sistema Tributario para la carrera de Contaduría Pública. Em, Esta materia se va a relacionar todo lo que es el Código Tributario. ¿Alguna vez usted ha escuchado lo que es el Código Tributario y en qué consiste el Código Tributario? Creo que se refiere a los tributos y las obligaciones que tienen las personas y empresas con el Estado. Muy bien, exactamente. Pero todo esto está relacionado con una ley, porque para que existan los tributos, todo tiene que estar reglamentado, ¿sí? Entonces, según la ley 2492 del 2 de agosto, se aprueba el Código Tributario Boliviano. Es la ley que norma sobre todos los tributos que están vigentes en nuestro país, ¿sí? ¿Cómo se aplica el Código Tributario? ¿Para qué se aplica? Es decir, regula el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental y municipal. Prácticamente regula todo el ámbito tributario. ¿Qué vigencia tienen estas normas tributarias? Las normas tributarias que se refieren a impuestos, tributos, patentes, eh, se rigen a través de su fecha de publicación oficial. Siempre cuando se emite una nueva ley o una nueva que regula el tema de los tributos, es importante que nosotros nos fijemos al pie de esa ley la fecha en que se ha publicado y a partir de cuándo se encuentra en vigencia. Eso también es muy importante porque la ley, cuando se emiten los tributos, no tienen carácter retroactivo, es decir, a partir de cuándo se va a aplicar. No se basa en hechos hacia atrás que están relacionados con actividades económicas, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta que la vigencia de una ley siempre va a ser hacia adelante, ¿sí? Pero también la ley es importante conocer de que establece plazos y términos. Los plazos son perentorios, dice. ¿Qué significa perentorio? Significa que son de carácter obligatorio. Es decir, no hay forma como nosotros a través de alguna otra acción que no sea la ley, podamos cambiar los plazos que están establecidos, ¿sí? ¿Y cómo se computan esos plazos? Se computan de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento, por ejemplo, no hubiera fecha de plazo, entonces se establece el último día del mes. Por ejemplo, el impuesto vence en marzo. Entonces significa que el último día del mes de marzo se tendrá la obligación de pagar o se vence el pago de ese tributo. Cuando se establece en años, se considera el año calendario, es decir, todo el año, hasta el 31 de diciembre. Y cuando se establecen los vencimientos en días, esos días pueden ser administrativos. Generalmente los días administrativos son máximo 10 días y se refieren a los días hábiles en que funciona la administración tributaria. Sabemos nosotros que toda la administración tributaria trabaja de lunes a viernes, ¿no? Y también se computan los días feriados en los cuales no se tiene actividad. Entonces, cuando establece algún plazo para el pago de las obligaciones tributarias y se dicen son de 8 días, entonces se considerará solamente los días hábiles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Si, por ejemplo, mañana es feriado, entonces no se lo considera como un día hábil para el pago de estas obligaciones. Esto generalmente se aplica cuando vienen notificaciones
y se emiten notificaciones para los contribuyentes que paguen sus obligaciones vencidas. Entonces le dan un plazo y le dice, usted tiene 10 días para presentarse a la administración tributaria a cumplir con el pago de sus obligaciones. Quiere decir que si hoy día me notifican, a partir de mañana, del día miércoles, ¿no? Porque mañana es feriado, el día miércoles, jueves, viernes, ¿no? Tomaré los otros días de la otra semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo tendría que el día martes en la próxima semana, el plazo para cumplir con esas obligaciones tributarias, ¿sí? O cumplir en el caso de que me notifique a mí cualquiera de las instituciones a las cuales yo estoy con alguna deuda tributaria o debo presentar alguna información. Pero si son más de 10 días, se computan como días corridos. Es decir, los días calendarios, de lunes a domingo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta cuando generalmente, por ejemplo, la administración tributaria emite una resolución en la cual el contribuyente debe apersonarse a dar alguna información o cumplir con sus obligaciones. Entonces, se debe tomar muy en cuenta la parte de los plazos que nos han otorgado para no incurrir en incumplimiento. ¿Y cuáles son esas fuentes en las que se sustenta el derecho tributario? Principalmente es la Constitución Política del Estado. Es la madre de todas las leyes y normas que pudiesen existir en el territorio nacional. También los convenios y tratados internacionales previamente aprobados por el Poder Legislativo. Este Código Tributario, las leyes, los decretos supremos, las resoluciones supremas y otras disposiciones de carácter general dictados por los órganos administrativos facultados. Por ejemplo, imaginémonos que una disposición de carácter general emite el Servicio de Impuestos Nacionales debido a que, no sé, hubo un problema con su sistema, con su base de datos para la recaudación de impuestos y no pudieron activarlo, cosa que es muy poco probable que esto suceda. Pero imaginémonos esa contingencia, ¿sí? Entonces, ante esa situación y que los contribuyentes no puedan cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias dentro del término establecido, entonces la Administración de Impuestos Nacionales emitirá una resolución en el cual otorga la ampliación del plazo para el cumplimiento de esas obligaciones en virtud a las contingencias que hayan sucedido. Pero, ¿qué es el tributo? Nosotros hablamos de tributo. El tributo son todas las obligaciones que el dinero ha establecido en ejercicio de su función. Es decir, nosotros no tenemos que pagar los impuestos en basándonos en otro sistema que no sea a través de el pago en efectivo, a través de la moneda, ¿sí? Nosotros no podemos pagar en especie, no podemos ir a impuestos nacionales y decirle, como yo me dedico a la crianza de ganado y tengo que pagar el impuesto anual, ¿no? Entonces, resulta que no tengo dinero ahora y le digo a impuestos nacionales, mire, yo tengo 10 vaquitas, ¿no? O 10 llamitas y le voy a pagar con eso mis impuestos. No, no puedo hacer eso, ¿no? Necesariamente tiene que ser en dinero, ¿sí? Entonces, estos pagos que los tenemos que hacer siempre en efectivo, ¿y cuáles son?
Estos tributos son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y las patentes municipales. Todo lo que conlleva son, todos estos grupos constituyen el tributo, es decir, el pago que nosotros realizamos al Estado para que cumpla sus fines. ¿Cuáles son los fines del Estado? Bueno, cubrir las necesidades, por ejemplo, de salud, de educación, camino, ¿no? Lo que conlleva al bienestar de los ciudadanos. Pero todo tributo, todo impuesto tiene una base imponible y una alícuota, ¿no? La base imponible es la unidad de medida sobre las, según las normas legales, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Es decir, es el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. Esa es la base imponible, ¿sí? ¿Qué voy a tomar en cuenta para calcular mis impuestos? Entonces, se toma en cuenta la base y además la misma ley establece cuál es el porcentaje o la alícuota que se va a aplicar. Nosotros tenemos impuestos, por ejemplo, del IVA, que son del 13%. Tenemos el impuesto a las transacciones, que es el 3%. Tenemos el impuesto a las utilidades, que es el 25%. Tenemos el RCIVA, ¿no? En fin, tenemos una serie de impuestos, por ejemplo, también el impuesto a los vehículos. ¿Cuál es la base imponible que se va a tomar en cuenta para aplicar esa alícuota o porcentaje que el contribuyente debe cancelar? ¿Sí? Entonces, la ley es clara cuando explica de cuál es la base imponible o el monto sobre el cual se debe cancelar un determinado impuesto y cuál es el porcentaje. Pero todo impuesto genera también una deuda tributaria. La deuda tributaria, una vez determinamos nosotros el impuesto, nos establece el plazo en el cual nosotros debemos cancelar ese impuesto. Pero sin embargo, muchas veces los contribuyentes no tienen la capacidad para pagar el impuesto en la fecha establecida. Cuando el contribuyente o el responsable de ese tributo no paga su impuesto en la fecha establecida, ese monto se convierte en una deuda tributaria. La deuda tributaria, ¿sí? Entonces tenemos que distinguir qué es el monto total que se debe pagar, que debe pagar el sujeto pasivo, que en ese caso es el que adeuda el impuesto, después de haber vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, para el pago del IVA, nos dicen que eh, el plazo de pago para el cumplimiento del impuesto al valor agregado está de acuerdo al último dígito del número de identificación tributaria. Supongamos que nuestro NIT termina en 3. Entonces, nosotros tenemos plazo para pagar nuestros impuestos hasta el día 16. ¿Y cómo calculamos el día de vencimiento? Nosotros tomamos en cuenta el último dígito del NIT, que es por ejemplo el 3, y le sumamos 13. Decimos 13 más 3, 16. Entonces quiere decir que el día 16 nosotros tenemos plazo para pagar nuestras obligaciones tributarias dentro de lo que significa el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. En el caso que nosotros paguemos un día después, ya ese monto que nosotros teníamos que pagar se convierte en una deuda tributaria. Y esa deuda tributaria se convierte, ese impuesto se convierte en deuda tributaria luego de haber vencido el plazo, y para pagar esa deuda tributaria está constituida por diferentes elementos, ¿sí? Entonces el fisco dice, bueno, usted no me ha cumplido con esta obligación tributaria en el plazo que estipula la ley.
¿Qué me debe pagar? ¿Qué debemos pagar nosotros al fisco? El tributo omitido, ¿sí? Además de las multas que conllevan, están reglamentados eso según el Código Tributario, corresponde a expresarse, actualizarse esas deudas a las unidades de fomento de vivienda, que es el indicador que actualiza las deudas, ¿sí? Además de los intereses, hay multas también sobre los propios intereses. Entonces, para poder extinguir esa deuda tributaria. Si no se pagan toda la deuda tributaria, entonces nosotros seguiremos aún como deudores ante el fisco. ¿Y cómo se extingue la deuda tributaria? Principalmente se extingue, ¿no? Extinción quiere decir que desaparezca, ya nosotros no le debemos al fisco, a través del pago. La primera fuente es que nosotros debemos realizar el pago de nuestra deuda tributaria. También puede ser por compensación. Muchas veces las personas hacen un pago anticipado y sin embargo por alguna otra circunstancia existe un mal direccionamiento de esos pagos. Entonces se toma en cuenta esos pagos que se han hecho y se los compensa con la deuda tributaria. También puede ser por confusión, ¿sí? Muchas veces impuestos nacionales establece eh, ciertos cargos que al final de cuentas, de acuerdo a un análisis del pago de los tributos, se establece de que en realidad el contribuyente no le debe al fisco, sino más bien es el fisco que le debe al contribuyente. Entonces, ante esa situación, hay una extinción de la deuda. Y también por condonación, es decir, cuando mediante una ley se establece de que ya no va a haber el pago de determinados intereses, multas, sanciones, impuestos. Por ejemplo, el tema del perdonazo. El tema del perdonazo es una condonación que hubo de intereses y multas, ¿sí? Y la prescripción es cuando el fisco no detecta el cumplimiento de esas obligaciones tributarias y por el paso del tiempo esas obligaciones se extinguen, ¿sí? Entonces, eso se refiere a la extinción. Eso también tiene sus plazos, ¿no? Establecidos, qué tiempo tiene que el fisco para detectar las deudas tributarias y poderlas hacerlas efectivos su cobro. Bien, vamos a la siguiente actividad. Es muy importante saber reconocer todos aquellos conceptos que hemos visto nosotros y vamos a ver qué tanto hemos asimilado en el tema de la explicación del tema sobre nuestro código tributario. Dice, la empresa Sol Naciente se dedica a la comercialización de computadoras. Según las ventas realizadas en el mes de abril del 2022, alcanzan a 248.700 bolivianos. Y debe cancelar el impuesto al valor agregado IVA, el 13% sobre sus ventas, todos los meses hasta el 15 de cada mes. Considerando que la empresa no ha cancelado sus obligaciones tributarias, identifique la base imponible, la alícuota, el plazo, la deuda tributaria y la forma de extinción de esta empresa, de esta deuda tributaria. Entonces, realizamos la actividad para identificar cuál es la base imponible, cuál es la alícuota, el plazo y las deudas tributarias. Le damos 10 minutos para que resuelvan esta actividad y luego vemos cuáles son las respuestas correctas a todo lo que hemos desarrollado como contenido.
Bien. Ha pasado ya el tiempo y vamos a ver la solución. A ver, veamos. ¿Cuál sería la base imponible? Vamos a ver acá. ¿Cuál sería la base imponible? Hemos dicho que la base imponible es el monto sobre el cual se aplica el impuesto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aquí que la base imponible para nuestro impuesto son los 248.700. La alícuota es el monto del impuesto. En este caso tenemos que el IVA es el 13%, ¿sí? ¿Cuál es el plazo? Nosotros tenemos de que el mes de abril, justamente el día 15 de abril, es un domingo, ¿sí? Entonces, no es un día hábil. Por lo tanto, esta empresa debería haber pagado sus impuestos hasta el 16 de mayo del 2022. ¿Por qué? Porque no es un día hábil que atiende la administración tributaria. ¿Cuál sería la deuda tributaria? La deuda tributaria sería el impuesto, que sería por la aplicación del 13% sobre los 248.700. ¿Cuánto sería entonces nuestra deuda tributaria si vemos así ese punto de vista? A ver, ¿cuánto sería? $32.331, Lisa. Muy bien, exactamente. Es decir, que ya nosotros tenemos un monto sobre el cual nosotros vamos a aplicar, ¿sí? La base imponible es los 248.000. La alícuota al 13%. El impuesto entonces para nosotros son 32.331. A eso tendríamos que nosotros añadirle nuestras multas. Según el código, ¿qué multas nosotros tenemos que cancelar para cumplir con toda nuestra obligación tributaria? Si hoy día fuese el día de pago, tendríamos que calcular nuestras multas, que según la ley 843 establece que hay una multa por incumplimiento de deberes formales. Eso después nosotros lo vamos a ir desarrollando durante el semestre, ¿sí? Durante el mes de clase. Entonces, el impuesto más las multas. ¿Qué multas graban? La multa por incumplimiento de deberes formales. ¿Qué significa? De que yo no haya pagado mi impuesto hasta el día 16. Entonces ya se convirtió en una deuda tributaria. Y también debo cancelar intereses, debo actualizar mi deuda, ¿no? Todos los accesorios que conllevan el cumplimiento de esa obligación tributaria. ¿Y cómo debo extinguir esta deuda? ¿Hay algún perdonazo? ¿Hay algo alguna confusión, alguna condonación que se haya emitido últimamente? No hay ninguno, ¿no es verdad? No ha salido ninguna resolución sobre la condonación de estas deudas. Entonces, la única forma de extinguir esta deuda ahora sería mediante el pago. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que ver cuáles son las formas de que se extingue una deuda al momento que nosotros estamos calculando. Bien, viendo que ya hemos visto todo lo que respecta a lo que es el código
tributario, qué son las deudas, qué son los impuestos, qué son las alícuotas, cuáles son los vencimientos, qué debemos tomar en cuenta nosotros para calcular nuestra deuda tributaria. Actualmente, el Servicio de Impuestos Nacionales dispone de una calculadora tributaria, lo cual nos facilita enormemente poder calcular nuestra deuda tributaria a una fecha. Entonces, nosotros ingresamos al aplicativo del Servicio de Impuestos Nacionales, luego vamos a aprender cómo se utiliza la pizarra tributaria, ¿no? Y vamos a poder calcular cuánto es nuestra deuda, cuánto nos tocaría pagar en el caso de que nosotros hayamos omitido cualquiera de estos, cualquier impuesto que haya pasado ya su fecha de vencimiento. ¿Qué tenemos para la próxima clase? Yo sé que ustedes ya están, pues, han llevado la materia de contabilidad básica, ¿no es verdad? Entonces, ya tienen, como se dice, un precalentamiento sobre lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Esa es la Biblia para los contadores. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y también conoceremos cómo se relacionan estos principios con las normas fiscales, si es que se relacionan o cómo se relacionan. Porque muchas veces nosotros decimos, la contabilidad, los principios, ¿y qué tienen que ver con mis impuestos? Le digo que tienen mucho que ver. Entonces, es importante que nosotros también para la próxima clase recordemos lo que son los principios contables y los vamos a aplicar con las normas fiscales, porque eso es lo que queremos, que tanto los principios como las normas fiscales, nosotros sepamos cuál es su uso para que vayan de la mano y no que estén como hechos aislados. Entonces, nos comprometemos para revisar la lectura de los principios de contabilidad generalmente aceptados y los vamos a aplicar con las normas fiscales. Muy bien. Sin más, entonces no se olviden aquellos que no han podido realizar bien la actividad. Si tienen algún error, deben corregirla, porque es importante que nosotros tengamos esos datos y esos conocimientos bien frescos para continuar la asignatura. Muy bien. Eso es todo, ingeniero. Muy bien, Lisen. Ya puede dejar de grabar, Lisen. Muy bien. Vamos por acá un rato.